El silencio en aquella mansión era tan grande que se podía oír la tristeza. Un niño miraba siempre por la misma ventana, con los ojos perdidos entre el jardín y el recuerdo. Su padre, un millonario ocupado, no entendía por qué. Solo veía un gesto sin sentido. Hasta que un día, una nueva criada llegó al lugar, alguien dispuesta a mirar más allá de lo evidente, y lo que descubrió cambiaría sus vidas para siempre. Era una mañana fría. El sol apenas se filtraba entre las cortinas gruesas de la mansión. El millonario, don Arturo, revisaba documentos en su despacho mientras el reloj marcaba su rutina. En la otra sala, su hijo Matías jugaba solo con bloques de madera, sin decir palabra. De pronto, el niño se levantó, caminó hasta la ventana del comedor y la señaló en silencio. El padre lo miró un instante, luego volvió a sus papeles sin darle importancia. Siempre hace lo mismo, murmuró con cansancio, sin entender aquel gesto. El mayordomo, acostumbrado a la escena, bajó la mirada sin decir nada. El eco del reloj fue el único que llenó el vacío que había en esa casa. La nueva criada llegó una mañana nublada. Su nombre era Elena, una mujer sencilla y de voz suave. Venía recomendada por una antigua amiga de la familia, necesitaba el trabajo y lo valoraba. El mayordomo le mostró la casa, las habitaciones, los horarios estrictos. Pero al entrar al comedor, Elena se detuvo. Vio al pequeño Matías frente a la ventana. El niño ni siquiera giró a verla, solo alzó su mano señalando hacia el jardín. ¿Qué mira?, preguntó ella en voz baja. Nada, señorita, solo lo hace, respondió el mayordomo. Elena lo observó unos segundos más. Algo en sus ojos le hizo sentir ternura. Y en ese momento, sin saberlo, comenzó la historia que uniría dos mundos. Elena no tardó en notar los silencios del niño, sus rutinas, sus repeticiones, sus miradas perdidas. Mientras limpiaba, lo escuchaba murmurar sonidos suaves, y cada vez que lo hacía, ella sonreía. Una tarde, se animó a acercarse, se arrodilló a su altura, y le ofreció una manzana. Matías la tomó, sin mirarla, y volvió su atención a la ventana. «Ahí hay algo, ¿verdad?», le susurró ella. El niño no respondió, pero movió la cabeza afirmativamente. Elena miró hacia el jardín. Solo vio maleza y hojas secas moviéndose con el viento. Aún así, algo dentro de ella le dijo que debía seguir observando, y decidió, en silencio, ganarse la confianza de aquel pequeño. El millonario, Arturo, vivía sumido entre negocios, llamadas y reuniones sin fin. Desde la muerte de su esposa, su vida se había vuelto un horario apretado y sin pausas. Evitaba mirar al niño demasiado. Le dolía recordar los ojos de su mujer en él. «Se parece tanto a ella», murmuraba a veces mientras servía su café. Elena escuchó esas palabras un día y entendió que el dolor de ese hombre era más profundo de lo que mostraba. Sin embargo, su frialdad con el niño seguía siendo un muro imposible de romper. «Solo necesita cariño», pensó Elena mientras doblaba la ropa del pequeño, pero sabía que no era su lugar juzgar. Todavía. Pasaron los días, y cada mañana, Matías seguía señalando la ventana. Elena decidió acompañarlo cada vez que lo hacía. Se quedaba a su lado sin decir palabra. Una vez, el niño le tomó la mano, y ella sintió que algo, al fin, había cambiado. «¿Quieres ir allá afuera?», preguntó con dulzura. El niño no respondió, pero apretó su mano con fuerza. Esa pequeña señal fue suficiente para ella. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a caer, Elena se armó de valor y lo llevó al jardín. El aire olía a tierra húmeda. Las hojas crujían bajo sus zapatos. El niño caminaba con paso firme hacia un rincón cubierto de hierbas altas. El lugar estaba casi olvidado. La hierba crecida cubría una parte del terreno. Elena apartó unas ramas y entre la sombra vio algo de madera vieja. Era un columpio, oxidado, cubierto de polvo, pero aún en pie. El niño corrió hacia él como si lo hubiera esperado toda su vida. «Balanceame, mamá», dijo con una voz tan suave que a Elena se le quebró el alma. Por un momento se quedó paralizada. Luego, con lágrimas contenidas, empujó el columpio con ternura. El niño reía, mirando al cielo, y ella entendió todo. El jardín no era solo un lugar, era un recuerdo. Esa noche, Elena no pudo dormir. Pensaba en lo que había visto y oído. La voz del niño resonaba en su mente, una y otra vez. «Balanceame, mamá». A la mañana siguiente, buscó al millonario en su despacho. «Señor, hay algo que debería ver», dijo con firmeza. Arturo la miró con extrañeza, sin levantar la vista del computador. «No tengo tiempo para juegos, Elena», respondió con tono seco.
«Esto no es un juego, señor, es su hijo», replicó ella con una voz que lo detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, Arturo sintió curiosidad. Elena lo llevó al jardín. El viento soplaba con fuerza y las hojas caían sobre el césped húmedo. Matías estaba allí, sentado en el columpio, moviéndose suavemente. Cuando vio a su padre, sonrió y volvió a señalar la ventana. «Era aquí donde jugaban él y su esposa», explicó Elena con los ojos brillantes. Arturo se quedó inmóvil, su respiración se hizo pesada. Recordó las risas, los días soleados, el perfume de su mujer llenando el aire. El corazón se le encogió, las lágrimas le nublaron la vista. Por fin entendía. Todo el tiempo su hijo solo quería volver a sentirla cerca. Arturo cayó de rodillas frente al columpio, tomó la mano de su hijo con delicadeza. «Perdóname, hijo», susurró, mientras una lágrima le caía en la mejilla. El niño no respondió, pero apoyó su cabeza en su hombro. Elena se alejó unos pasos, dejando que aquel momento quedara solo entre ellos. El viento soplaba más suave, como si la propia casa respirara de alivio. Por primera vez, Arturo sintió que algo dentro de él se rompía y sanaba al mismo tiempo. El jardín, antes olvidado, volvía a tener vida, y en el aire flotaba el eco de una madre que nunca se fue del todo. Los días siguientes fueron distintos. Arturo comenzó a pasar más tiempo con su hijo. Le hablaba despacio, le leía cuentos y lo acompañaba en sus silencios. Elena observaba desde la distancia. Sabía que algo hermoso estaba renaciendo. Cada tarde, el niño seguía señalando la ventana, pero ahora su padre lo comprendía. A veces salían juntos al jardín y él empujaba el columpio. «¿Así te gusta, campeón?», decía entre risas y lágrimas. El niño solo reía, mirando al cielo, y la casa, por fin, volvió a tener alegría. Una tarde Arturo llamó a Elena al despacho. «Quiero agradecerte por lo que hiciste», dijo con voz sincera. «Solo hice lo que cualquier persona haría por un niño», respondió ella con humildad. «No, Elena, hiciste más. Me devolviste a mi hijo», replicó él. Ambos guardaron silencio unos segundos. Había respeto y gratitud en el aire. Arturo le ofreció un mejor puesto, pero ella solo sonrió. «Déjeme seguir siendo quien lo cuida. Eso es suficiente», dijo con ternura. Y desde entonces, se volvió parte de la familia. El jardín fue restaurado, los rosales volvieron a florecer y el columpio fue pintado de nuevo. Matías jugaba cada tarde mientras el sol caía detrás de los árboles. Arturo, con una taza de café en mano, observaba desde la ventana, la misma que antes no entendía. Ahora sabía que cada mirada de su hijo era un mensaje, una conexión con el amor perdido. Elena, desde la puerta, sonreía al verlos juntos. El viento movía las cortinas, y el sonido del columpio marcaba el ritmo del atardecer. La mansión ya no era fría, se había llenado de vida otra vez, y en cada rincón aún se sentía la presencia de quien nunca se fue del todo. A veces, los silencios hablan más que las palabras, solo hace falta escuchar con el corazón. El niño no buscaba atención, buscaba recuerdo, amor y presencia. Y fue la empatía de una mujer sencilla la que abrió los ojos de un hombre encerrado en su dolor. El amor no siempre se expresa con frases, a veces se muestra con gestos que solo el alma entiende. Elena enseñó que mirar con compasión puede cambiar una vida entera, porque donde muchos ven rutina, otros ven señales del corazón. Y ese día, en aquella ventana, un padre volvió a aprender a amar.